¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Salud es Vida con Univida. Hoy queremos hablar de la arteriosclerosis y de la enfermedad coronaria, que es la principal causa de muerte en hombres y mujeres mayores de 65 años. Se estima que casi la mitad de los adultos mayores en el mundo tienen algún grado de arteriosclerosis. Lo importante es que podemos prevenirla y tratarla cambiando nuestros hábitos, haciendo actividad física y simplemente llevando una vida más saludable. Aprendamos hoy sobre la arteriosclerosis junto al doctor Orlando Rodríguez, porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. Damos la bienvenida al doctor Orlando Rodríguez, director médico de los Centros Univida y del Hospital Jackson Memorial. Doctor, este es otro programa que me parece muy importante porque muchos de nosotros hablamos, dice que se dice de dos maneras, aterosclerosis o arteriosclerosis. Escuchamos hablar, pero nunca como una enfermedad. Y yo creo que la gente no sabe cuando tiene arteriosclerosis, no sabe lo que es la arteriosclerosis, ni tampoco sabe por qué se produce. Claro. Yo tampoco sé por qué se produce. Claro que sí, Mario. Y la arteriosclerosis es una de las causas principales de las enfermedades cardiovasculares alrededor del mundo, que son la causa número 1 de muerte alrededor del mundo. ¿Qué es la arteriosclerosis? La arteriosclerosis es la acumulación de placas de colesterol y otros productos celulares, ¿verdad?, en las paredes de las arterias, en las paredes de esos vasos sanguíneos que conducen la sangre. Y eso significa que dentro de la arteria se produce esto y eso es lo que hace la estrechez de la arteria. Eso es correcto, Mario. Esa acumulación de placas en las paredes de las arterias, pues estrecha ese lumen, esa cavidad dentro de la arteria, lo que impide el flujo de sangre normal por ese vaso sanguíneo. Y si podemos ir aquí a la pantalla, lo haremos un poquitito más claro, ¿verdad? Porque podemos darnos cuenta en esta, si le podemos, cuando echamos a andar la pantalla, vamos a apreciar cómo la pared de la arteria se empieza a poner de este tono amarillo. Entonces el lumen o la cavidad interior del vaso disminuye. Comparemos esta aquí con este espacio de aquí, mucho menor. La cantidad de sangre disminuye, la cantidad de nutrientes, la cantidad de oxígeno que va a otros tejidos de nuestro cuerpo, pues disminuye significativamente. Eso es cuando al paciente le hacen un stent, que dicen que como que le abren porque está muy tupida esa arteria en el corazón. Y claro que sí, muchas veces cuando estos vasos sanguíneos están tupidos y nos están causando problemas, nos están causando síntomas como por ejemplo los dolores anginosos, los dolores de pecho, ¿verdad? Entonces ponemos una de esas mallitas conocidas como stents para poder abrir esa cavidad nuevamente y que el flujo pueda ser normal. Lo que usted dice es muy importante de que esa plaquita no se produzca dentro de la arteria o lo menos posible. ¿Cómo y por qué se produce esta acumulación? Bueno, Mario, esta acumulación, y podemos mirar aquí en esta maqueta que tenemos acá, este vaso sanguíneo representa un vaso sanguíneo normal. ¿Ves? La cavidad interior es simétrica, no existe ningún tipo de obstrucción. Cuando miramos a esta otra arteria, vemos que la cavidad o la pared, hay mucha más acumulación de este color amarillo, que son las placas de colesterol, y llegamos a un estado pues ya terminal, donde no existe casi cavidad por donde pasar la sangre. ¿Por qué se produce esto? Esto se va produciendo por daños que ocurren en la pared interior de ese vaso sanguíneo. ¿Y por qué se produce eso? Pues se produce por hipertensión, se produce en los diabéticos, se produce por tener el colesterol demasiado alto, se produce por enfermedades crónicas e inflamatorias que van produciendo este daño y que propician la acumulación de colesterol. Bueno, entonces esto está muy relacionado con el consumo de alimentos que uno tiene. Definitivamente, el consumo de alimentos, nuestra dieta, una dieta que sea rica en grasas, una dieta que sea rica en productos pues concentrados, eso es una dieta que propicia el desarrollo de estas placas de colesterol. A lo mejor lo que voy a preguntar es una tontera, pero yo he escuchado siempre que dicen no fumar.
¿significa que el tabaquismo o el tabaco o la nicotina también ayuda a producir esto o no tiene nada que ver? Muchísimo que ver. En realidad, le cuento que muchísimas personas que llegan al hospital hoy en día en la edad de los 40 años, extremadamente jóvenes, y vienen con un infarto y no tienen ningún tipo de factor de riesgo, como por ejemplo ni una historia familiar, ni problemas con la presión, ni problemas de diabetes. Lo único que tienen es fumar. El fumar, la nicotina, es uno de los factores de riesgo principales para el desarrollo de enfermedad arteriosclerótica. Ahora, también para entender, ¿cuál es la diferencia, doctor, entre una arteria y una vena? Bueno, son dos vasos sanguíneos. Tienen algo en común. Ambos llevan sangre. Uno, las venas, llevan la sangre que no tiene oxígeno hacia el corazón y hacia el pulmón para que se oxigene nuevamente. La arteria, a diferencia de la vena, va en sentido contrario. Saca la sangre del corazón, que es rica en oxígeno y en nutrientes, hacia las diferentes partes de nuestro cuerpo. La arteria, las presiones dentro de ellas son bien altas en comparación con las presiones dentro de las venas, que son bien bajas, y por lo tanto la arteria es un vaso bastante musculoso, un vaso bastante fuerte. La vena es un vaso mucho más débil, las paredes son un poco más finas. Otra pregunta de un ignorante en la materia. ¿Esta arteriosclerosis se puede producir en cualquier parte de nuestro cuerpo? En todos los vasos sanguíneos que sean de tipo arteria, ¿verdad?, se puede producir la acumulación de estas placas de colesterol. Quizás sea bueno saber cuáles son las principales arterias de nuestro cuerpo y cuáles son los síntomas de la arteriosclerosis de acuerdo a la arteria que está afectada. Seguramente, Mario. Y la primera arteria que se afecta muchísimo con estas placas de colesterol es nuestra aorta, que es el vaso principal de donde se derivan todas las otras arterias. La aorta, las arterias coronarias, que son las que irrigan al corazón con sangre. Y si vemos acá en este corazón, pues vemos las arterias coronarias. Esta rojita es una de las arterias coronarias. Esta grande que vemos acá, pues es de donde sale la aorta, que es la arteria principal. También tenemos las arterias renales. Tenemos las arterias femorales, las arterias popliteas, que son las arterias que están en las piernas como tal, y tenemos una que es extremadamente importante, que son las que llevan la sangre oxigenada al cerebro, que son las carótidas, las arterias que tenemos aquí a ambos lados de nuestro cuello. Quiero preguntarle también, doctor, porque me imagino que habrá algunos síntomas cuando uno tiene algún problema de arteriosclerosis en estas arterias. Después de que Javier, junto al doctor Orlando Rodríguez, los saludamos con afecto desde el estudio de Salud es Vida. ¿Desde dónde nos saluda usted esta semana? Don Francisco, saludándole desde uno de los centros de Univida, que ofrecen cualquier cantidad de opciones para el manejo del dolor. Una de ellas es el tratamiento de plasma rico en plaquetas, sobre todo para la atención de la osteoartritis. Para hablarnos de este tratamiento tan especializado, nos acompaña el doctor Reinaldo Yorcas. Aquí proveemos un programa de alivio del dolor mediante un equipo multidisciplinario que comprende acupuntura, physical therapy e inyecciones intraarticulares. Estas inyecciones intraarticulares consisten en el Visco Supplementation o ácido hialurónico y el PRP o plaquetas ricas en plasma, que es un procedimiento, una terapia que ha ganado mucha popularidad, sobre todo en el ámbito de la ortopedia, especialmente en el tratamiento de la osteoartrosis de rodillas, donde realmente tiene muchos beneficios para el paciente, que lo devuelve a un nivel de actividad normal, de función articular. Este procedimiento consta de 3 etapas: la etapa de extracción de sangre, de centrifugación, y esta tercera fase que consiste en el abordaje o la administración de la inyección. Esta terapia tiene, como habíamos dicho, beneficios muy positivos. Incluso hay pacientes que han evitado la cirugía de reemplazo. Aumenta la función de la articulación y reduce el dolor drásticamente. Y ahí lo tienen, un tratamiento más para manejar el incómodo dolor que tienen aquí los pacientes de Univida. Conéctese con nosotros a través de los códigos QR que aparecen en pantalla y conozca nuestro equipo médico y entérese de todas nuestras actividades en los Univida Medical Centers, porque salud es vida con Univida. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted.
con más de 20 centros en el sur de la Florida, entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida, Univida. Estamos en Salud es Vida con Univida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando de la arteriosclerosis o arteriosclerosis, estamos hablando de las arterias coronarias, una de las muchas arterias que hay, ¿verdad? Y yo preguntaba si hay algún tipo de síntoma que le pudiera indicar a un paciente o hay algo en las coronarias que no está funcionando bien. Y claro que sí, Mario. En realidad, la mayoría de la enfermedad arteriosclerótica pues pasa desapercibida, a no ser que se haga un estudio de tipo diagnóstico, ¿verdad?, para poder saber que existe la enfermedad como tal. A no ser que sea un estado avanzado de la enfermedad como tal. Y ahí es donde entra el dolor de pecho en el caso de la obstrucción de las arterias coronarias. Ese es el síntoma principal, el dolor de pecho, la presión en el pecho, la falta de aire, la palpitación, la fatiga, el cansancio al caminar. Esos son síntomas típicos de un dolor coronario. Pregunta, un pariente mío le dice al médico en un momento, tengo un dolor que me llega hasta la mandíbula. Claro. Y ahí el doctor dice, momentito, tenemos que hacer una serie de exámenes. Claro, y el dolor de pecho, Mario, no solamente nos llega a la mandíbula. Las personas tienen diferentes tipos de dolor de pecho que pueden reflejar un dolor coronario y muchos de ellos son dolores atípicos. No solamente el dolor que empieza en el centro del pecho y se irradia a la mandíbula, sino también el dolor de pecho que empieza en el centro, se irradia hacia el brazo izquierdo, se irradia hacia la espalda. ¿Y por qué? Todo esto depende de qué vaso sanguíneo es el que esté afectado, qué tipo de arteria coronaria es la que está afectada y también de si existe alguna irritación en ese saco que cubre al corazón como tal, conocido como el pericardio, que también nos pudiera dar estos síntomas que no son tan típicos de un dolor coronario. Vamos a otras arterias que poca gente sabe, uno mismo va aprendiendo aquí, que hay arterias en el cerebro, que son las carótidas, ¿no? Las carótidas, esas arterias no están en el cerebro como tal, ¿verdad? Son a las arterias principales que salen de nuestro vaso sanguíneo principal, de esta parte de la aorta, de ese arco de la aorta como tal, ¿Ya? Y entonces suben por el cuello. Cuando ellas suben al cuello, ¿Ya? pues entran al cerebro y luego se empiezan a dividir como un árbol con diferentes ramas, empiezan a ramificarse en todo el cerebro y llevándole oxígeno, nutrientes a todas esas partes del cerebro. Sin embargo, cuando una de estas arterias se tapa, se tupe como tal por esta enfermedad de arteriosclerosis, pues empieza la persona a desarrollar síntomas que están relacionados al área del cerebro que está afectada por la falta o la deficiencia de flujo de sangre. ¿Y síntomas como cuáles? De las carótidas me refiero. Claro, los síntomas están relacionados, ¿verdad?, a esa parte del cerebro que está afectada. ¿Cuáles son los síntomas? Pudiésemos tener, ¿verdad?, dificultad al hablar. Pudiésemos tener dificultad con la visión, pudiésemos tener pues hormigueo en el brazo, debilidad en un brazo, en una pierna, pudiésemos tener una debilidad en la cara, ¿verdad? No pudiésemos tener un movimiento adecuado en un lado pues del labio, una caída en el labio como y otros tipos de afecciones neurológicas que pudiesen surgir a raíz de esto. Bueno, vamos a otras arterias, las periféricas que están en las piernas, me dice usted. Claro, y las arterias periféricas son parte de esa arteria aorta que entonces empieza a dividirse y empieza a formar las arterias femorales, las popliteas. ¿Qué son entonces, las popliteas? Porque... Las popliteas son la arteria, una vez que la arteria pasa por detrás de la rodilla, ¿verdad? Esa área se conoce como el área poplitea. Entonces, como se conoce como el área poplitea, le llamamos a ese segmento de arteria, pues la arteria poplitea. Ya, y estas arterias periféricas hipopitlias, que palabra que aprendí hoy día.
qué produce para que la gente sepa, oh, a lo mejor tengo algo en una arteria periférica o en las popliteas. Claro que sí. ¿Y qué es lo que produce eso? Bueno, si nos falta sangre a los tejidos, a los músculos, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a sentir? Bueno, vamos a sentir dolor cuando caminamos. Es un dolor conocido como claudicación, porque cuando caminamos empieza a acentuarse el dolor, se hace más severo y más severo hasta el punto de que la persona tiene que descansar, y con el descanso, después de 5 minutos, el dolor se va completamente. Pero usted lo puede repetir de nuevo, lo puede ocasionar de nuevo, y eso es confirmación de que hay un vaso, ¿verdad? Una arteria que está obstruida por placas de colesterol. Pero no solamente eso, también usted puede sentir pues una sensación de debilidad pues en la parte del glúteo, en la parte anterior de la pierna, ¿verdad? Y todo eso son indicios o síntomas de que algo está mal en una de estas arterias. ¿Calambres también? Los calambres igual, por la falta de oxigenación. También tengo un pariente que tiene un cambio de coloración en la piel de las piernas y le dicen que eso tiene que ver con una debilidad de las arterias de las piernas. Bueno, no es una debilidad como tal, es la falta de flujo de sangre hacia las partes distales de las piernas. No solamente la pierna cambia la coloración, se puede poner pálida o se puede poner cianótica, es decir, adoptar un color más pues azuloso, de color púrpura, ¿verdad? Y también los pulsos pues, disminuyen, la pierna se puede poner fría, los vellos en la parte de la pierna pues desaparecen en esa extremidad donde tenemos carencia de flujo sanguíneo. Y yo he visto, en este caso especial, que conozco un pariente, que el ejercicio le cambia significativamente ese problema. No lo soluciona completamente, pero le cambia, le ayuda. Bueno, el ejercicio es bueno para todo, pero el ejercicio en este caso particular de la enfermedad periferovascular, ¿verdad? Pues ayuda al paciente a crear nuevos vasos sanguíneos, estimula el proceso conocido como la angiogénesis, la creación de nuevos vasos, los cuales pueden pues ir alrededor de ese bloqueo que existe y llevar esa sangre que no teníamos en los tejidos, pues ahora los tejidos pueden tener esa sangre, esos nutrientes, esa oxigenación. Ahora vamos a las arterias renales, que son las arterias que están en los riñones. Claro, extremadamente importante porque cuando afectamos esas arterias renales, la función del riñón como tal pues se afecta y los pacientes pueden entrar en una fase de falla renal. El paciente puede pues desarrollar una hipertensión que es que no responde muy bien a los diferentes pues medicamentos con los cuales la tratamos. ¿Por qué? Porque los riñones es uno de estos órganos que nos ayuda a nosotros en el balance electrolítico, en el balance de los líquidos en nuestro cuerpo, manteniendo un equilibrio en nuestra presión. Tengo una pregunta para después de que nos pongamos en contacto con Javier, y es si la arteriosclerosis es progresiva y si además a veces no presenta síntomas. Javier, me parece que usted hoy nos va a mostrar más de los servicios especiales que ofrece Univida en los centros a sus pacientes. Veo que va a comenzar por la sala de bienvenida. ¿Es así? Don Francisco, acá en uno de los centros médicos de Univida, precisamente esta es la sala de bienvenida, donde los pacientes, después de ser transportados acá por un servicio que ofrece Univida, pues llegan hasta aquí. Aquí pueden esperar a su médico de cabecera o médico internista, médico general o su especialista, y de ahí pues pasan entonces y disfrutan de cualquiera de las especialidades y servicios que ofrecen acá. Bueno, ¿y quién mejor que la administradora del Centro Médico Univida, Mayra Alfaro, para que nos comente un poquito más acerca de todos los servicios que ofrecen acá? ¿Cuáles son algunos de esos servicios, Mayra? Bueno, tenemos los doctores primarios, tenemos servicios de laboratorio, rayos X, ultrasonido. También contamos con diversidad de especialidades como la podiatría, la acupuntura, la cámara hiperbárica, que es una de las especialidades y incluso es un servicio exclusivo de los centros nuestros de Univida. Tenemos el manejo del dolor,
tenemos gastroenterología. Algo muy importante también para ellos es el transporte indefinido y gratuito que tienen para venir a sus citas médicas. Y algo que me encanta, el centro de actividades, porque no solo es la salud física, sino la salud mental también. Sí, como no, a ellos les gusta mucho asistir a nuestro Adult Day Care. Es un lugar donde ellos participan de diferentes actividades que los ayudan mucho, sobre todo a desarrollar las habilidades mentales. Y tienen todos los servicios en los centros médicos Univida. Conéctese con nosotros a través de los códigos QR que aparecen en pantalla y conozca a nuestro equipo médico y entérese de todas nuestras actividades en los Univida Medical Centers, porque salud es vida con Univida. El objetivo de Univida es cubrir todas las necesidades médicas de sus pacientes. Tenemos una avanzada terapia del dolor y tratamiento de acupuntura. Una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Su salud es nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud es Vida con Univida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando de un tema muy importante, la arteriosclerosis, porque yo le pregunté a una persona, le dije, ¿usted tiene mucha arteriosclerosis? Y no, me dijo, no tengo ninguna. Y cuando le mostré de qué se trataba, dijo, oh, sí, tengo arteriosclerosis. La gente no sabe qué es la arteriosclerosis, no la relaciona con las otras dificultades que tiene en su cuerpo. Claro que no, Mario, y muchísimas veces pues la arteriosclerosis es una enfermedad que pasa desapercibida, ¿verdad? Las personas no tienen síntomas, solamente uno desarrolla síntomas cuando la enfermedad está extremadamente avanzada hasta el punto que limita en un grado significativo ese flujo de sangre a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y lo que tenía pendiente, la arteriosclerosis, ¿es progresiva? Es una enfermedad progresiva, sin embargo, si nosotros adaptamos diferentes comportamientos como una dieta saludable, como hacer ejercicio, como tomarnos los medicamentos que nos indican nuestros médicos, pues entonces pudiésemos parar la progresión de esta enfermedad como tal. Y también si paráramos los vicios, como por ejemplo el de fumar. Ya. Es uno de los vicios más importantes que dañan estas paredes de nuestras arterias y que propician la acumulación de estas placas de colesterol. Ahora, yo me pregunto si esto no tiene síntomas, ¿cómo ustedes detectan que una persona tiene arteriosclerosis? Nosotros sabemos, Mario, que la mayoría de los pacientes después de la edad de 40 años, 45 años, van a tener placas de colesterol. En realidad han habido estudios en el pasado donde hasta los niños han desarrollado placas de colesterol en las diferentes arterias del cuerpo. Ese no es el problema. El problema es que si estas placas llegan a un nivel determinado donde obstruye el flujo, pues entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer la intervención como tal. Ahora, yo he visto en mi familia que hay un sector de mi familia en que esto es, o yo podría decir, absolutamente hereditario, porque tienen como los mismos problemas que tenía el padre y que tenía el abuelo. Bueno, y esto es algo extremadamente importante, ¿verdad? Existe un tipo de hipercolesterolemia familiar, es decir, una enfermedad que nosotros heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Existen diferentes defectos en genes que conocemos hoy en día, como el gen de la apolipoproteína B. Son pues genes que nos ayudan a nosotros a como digerir, ¿verdad? Metabolizar el colesterol en nuestro cuerpo cuando estamos en ausencia, cuando estamos en presencia de un gen que está dañado, pues entonces ese metabolismo, esa digestión del colesterol y de los diferentes lípidos o grasas, pues no ocurre de una manera que debería ocurrir, y entonces empieza a desarrollarse todas estas placas a una velocidad mucho más acelerada que en las personas que tienen una genética normal. ¿Y por qué la arteriosclerosis se presenta más, otra vez, con más frecuencia en las personas mayores?
que las personas mayores han tenido mucho más tiempo de estar expuestas a todos estos factores que propician la acumulación de las placas de colesterol. Por ejemplo, las personas mayores pudiesen tener otras enfermedades como la hipertensión, enfermedades como la diabetes, enfermedades como el colesterol, enfermedades crónicas inflamatorias que también afectan las paredes de las arterias. Las personas mayores han tenido o han estado expuestas quizás a humo de cigarro, no solamente fumar o fumador de primer grado, pero de segunda clase expuesto al humo, y todo eso son factores que afectan y que propician la acumulación de colesterol. Al mismo tiempo, quiero decir, las personas mayores comenzamos a tener indudablemente menos actividad física. O caminamos menos, o subimos menos escaleras, o estamos más sedentarios. Claro que sí, y eso es otro de los factores y por eso siempre decimos que el ejercicio es tan y tan importante. Y si su condición física como tal no lo limita a usted para hacer ejercicio, usted debería hacer ejercicio independientemente de su edad. ¿Y cuáles son las consecuencias graves para nuestra salud de la arteriosclerosis? Así para incluso hacerle más prevención a la gente. ¿Qué puede pasar? Bueno, lo más grave. Bueno, lo más grave que puede pasar es la muerte, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte del corazón con las arterias coronarias que están enfermas, la persona puede tener un infarto del corazón que le puede propiciar su muerte. La persona puede tener una arritmia cardíaca que le puede propiciar la muerte. La persona puede desarrollar una aneurisma o una dilatación de la arteria y esa arteria se puede romper y usted puede desangrarse como tal. La persona puede desarrollar un infarto cerebral a raíz de las carótidas estar pues tupidas completamente. La persona puede perder una extremidad, la persona puede perder un riñón a raíz de toda esta enfermedad como tal. Una cosa que uno ve mucho es el accidente cerebrovascular. Claro. ¿Ese accidente tiene que ver de alguna manera con esta arteriosclerosis? Definitivamente, Mario. Las arterias, como mencionábamos anteriormente, las carótidas, que son las que llevan pues la sangre a las diferentes partes del cerebro, cuando ellas se tupen por estas placas de colesterol, pues disminuyen el flujo a ciertas áreas del cerebro, causando lo que conocemos comúnmente como un stroke o un infarto cerebrovascular. ¿Y cuáles son los tratamientos médicos? ¿Qué medicamentos hay para esto, si es que hay? Bueno, existen diferentes medicamentos para tratar de controlar, ¿verdad?, el desarrollo o la progresión de la enfermedad arteriovascular. Número uno, tenemos medicamentos para combatir el colesterol y tenemos diferentes clases de esos medicamentos. Número dos, tenemos medicamentos para controlar la hipertensión, es decir, la presión arterial. Y tenemos diferentes clases de esos medicamentos también. Tenemos medicamentos para poder controlar otro factor de riesgo importante, que es el factor de la diabetes. Tenemos otros tipos u otras clases de medicamentos que le dan una cierta estabilidad a esta enfermedad arteriosclerótica, y también las otras cosas o factores de riesgo que lo podemos prevenir, como por ejemplo una dieta más saludable, pues hacer el ejercicio, pues no fumar como tal y ese tipo de cosas. Bueno, doctor, hemos aprendido bastante. Ya sabemos que la arteriosclerosis es la madre de muchos problemas y hay que evitar la arteriosclerosis, y de alguna manera le hemos dado los antecedentes que la gente necesita para prevenir esta enfermedad. Entonces, doctor Rodríguez, nos volveremos a encontrar en un nuevo programa de Salud es Vida con Univida. Muchísimas gracias, amigos. Espero que esto ha sido útil para ustedes y será hasta la próxima.